Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Y el día de hoy miércoles 26 de, de mayo, estamos celebrando la memoria de San Felipe Neri. Ciertamente un gran santo de la Edad Media, del siglo XV, siglo XVI. Él nos enseña y nos pone el ejemplo de lo que el Evangelio nos dice el día de hoy. La vida de santos siempre es inspiradora y nos ayuda y nos guía y nos motiva, siento yo, para poder nosotros luchar por esa santidad, por vivir, como dice Santa Teresita, vivir nuestro cielo aquí en la tierra. Escuchemos el Evangelio del día de hoy, que está tomado de Marcos capítulo 10, versículo 32 al 45. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús le replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo que, con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir, y a dar su vida por la redención de todos. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, hace un momento les hablaba de San Felipe Neri. ¿Cómo podemos combinar la vida de San Felipe Neri con lo que nos dice el Evangelio? Miren, a San Felipe, cuando él creció allá en Roma, en Italia, y era un hombre rico. Creció en el tiempo en el que la iglesia estaba menos educada, había muchísima corrupción, exageradamente, para que me entiendan, porque donde quiera y siempre ha habido corrupción de una u otra forma, pero gracias al Espíritu Santo que seguimos, porque al último no es tanto el hombre quien dirige, sino Dios, esta iglesia. Entonces, estaba en el tiempo de los Medici. Esta era una familia muy acaudalada, muy rica, pues eran los que gobernaban, eran los que tenían los papados y todo eso. Entonces, por lo tanto, vivían como burgueses, vivían como reyes. Y ahí fue donde la iglesia se corrompió también, mm, mucho, yo diría. Y
Y todos los sacerdotes, los obispos, vivían como si fueran esa realeza. Este hombre se puso a ver y se puso a analizar que él no quería ese estilo, ese tipo de vida, sino que él quería algo más, él quería servir a Dios. Entonces tuvo una conversión y se puso a servir. Se puso a servir a los pobres, se puso a dar. Y lo que hacía él lo hacía con el ejemplo. No se ponía a juzgar, no se ponía a decir, sino que con el ejemplo él iba transformando la cultura de aquel entonces, iba transformando aquellos, ¿cómo te diré? Aquella, podría decir, mentalidad de la iglesia que se había hecho de una forma muy jerárquica, como si fueran reyes, y cuando en verdad los papas y los obispos eran los primeros que tenían que servir. Este hombre pone ese ejemplo, era un hombre muy, muy alegre, un hombre que lo daba todo, un hombre que fundó muchas organizaciones, conventos, que ayudaba muchísimo. Era un hombre que se dedicó a promulgar la doctrina de la iglesia, a educar, a promover la educación dentro de los sacerdotes, de los seminaristas. También tenía un don, el don de leer el interior de las personas. Entonces cuando iban y se confesaban con él, era una gran persona que los iba dirigiendo, porque él entendía lo que había en su interior. Y cuando iban confesándose es como si les estuviera describiendo su vida. O cuando les iba dando el consejo es como si les estuviera dando exactamente lo que necesitaban para ellos salir y crecer en sus vidas. El día de hoy, aquí este Evangelio se nos presentan muchas cosas, muchos aspectos que pudiéramos analizar y que nos tomaríamos horas para poderlo analizar poco a poco. Nos habla del celo de los otros, ah, de los apóstoles. También nos habla de la impertinencia de este Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Pero a veces, pues, nosotros no estamos solamente para juzgar y criticar, pero ¿por qué no a veces nosotros hacernos un ladito, ¿no? Y platicar, oye, ¿por qué pediste eso? O simple y sencillamente, ¿por qué molestarnos cuando alguien pide algo? Cuando alguien está sobresaliendo, ¿por qué molestarnos? O cuando alguien se dirige, ese es su problema de ellos. Aquí el único objetivo que tenemos nosotros no es estarnos encelando por todo lo que hace, sino el servir, sino el dar lo mejor de nosotros. Y en el servir es ahí cuando viene la grandeza, cuando viene ese reconocimiento. Hoy en día tenemos que educar a nuestros hijos de una forma en la que verdaderamente dan la vida por servir al pueblo, servir a su familia, servir en donde quiera que vayan. Porque desgraciadamente nos queremos ser los dueños, queremos ser los que están sobre los demás pisoteando y no nos hemos olvidado de eso. Nuestros políticos, nuestros presidentes, nuestros sacerdotes, nuestros obispos, nuestro clero, se ha olvidado de que tenemos que servir. Hay muchas buenas personas, déjenme decirles, hay buenos presidentes, hay buenas personas en, no sé, puestos oficiales, hay buenos sacerdotes, hay buenos obispos, pero es ahí cuando nosotros tenemos que pedir por esa humildad. No enfocarnos en lo que los demás hacen, pero enfocarnos en nosotros y desde ahí ir construyendo y poner nuestro granito de arena para crecer. Que San Felipe Neri sea una inspiración para nosotros en nuestras vidas, que nos ayude a ver eso, de que ¿para qué presumir? ¿Para qué decir que tengo? ¿Para qué sentirme o arreglarme porque sé que me van a decir o verme mejor que los demás solamente para mostrarles mi soberbia, mi arrogancia? No, hermanos, mejor aquí ver a Jesús y escuchar ese mensaje que nos da el día de hoy, que Él no lo da todo, que Él nos espera allá en el cielo y que lo que nos toca en este mundo es servir, ayudar a los demás y echarle ganas. Es una tarea que hoy tienes, una tarea que te voy a invitar a que hagas una acción, a que ayudes a alguien, a que vayas a visitar a alguien, a que des una limosna, a que compartas la palabra de Dios con alguien más. Hermanos, que Dios los bendiga y que San Felipe Neri sea una inspiración y que también interceda por nosotros. Que Dios los cuide y los bendiga.
Amén.